Turín. 3 de enero de 1889. Un hombre observa cómo azotan a un caballo en medio de una plaza pública. Se lanza hacia adelante, rodea el cuello del animal con los brazos y cae llorando sobre los adoquines. Nunca se recupera del todo. Su nombre es Friedrich Nietzsche. Tiene 44 años. Ha pasado una década escribiendo libros que casi nadie leyó, viviendo solo, caminando 8 horas al día por las montañas para pensar. Y sin embargo, las ideas que llevaba en esa mente rota terminarían por transformar la civilización occidental. Al final de este video, entenderás lo que Nietzsche creyó realmente, ideas que han sido mal citadas, mal utilizadas y deliberadamente enterradas durante más de un siglo. Y créeme, cuando las veas con claridad por primera vez, te impactarán de una manera que no esperas. Comencemos con la frase más peligrosa que Nietzsche jamás escribió. Dios ha muerto. La mayoría de la gente escucha esas 3 palabras y piensa, ateísmo. Un filósofo que rechaza la religión. Un hombre que le cierra el puño a la iglesia. Eso no es lo que Nietzsche quería decir. Ni de lejos. Cuando Nietzsche declaró que Dios había muerto, no estaba haciendo una afirmación teológica. Estaba haciendo un diagnóstico cultural. Durante más de 1000 años, toda la estructura del sentido occidental, la moral, el propósito, el valor, la razón para levantarse de la cama por las mañanas, había sido construida sobre la base de un orden divino. Había un Dios. Había un cielo. Tu sufrimiento tenía un propósito. Tu sacrificio sería recompensado. El universo tenía una dirección y tú eras parte de ella. Nietzsche anunciaba que ese cimiento había colapsado. No a causa de algo dramático, no por una guerra ni una plaga, sino por la razón misma. La ciencia. La ilustración. El lento y demoledor proceso de la modernidad había ido erosionando las raíces de la fe religiosa hasta que la estructura completa ya no podía sostenerse. Y la tragedia, decía Nietzsche, era que casi nadie se había dado cuenta. Escribió, nosotros lo hemos matado, tú y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Pero ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cómo pudimos bebernos el mar? Esta es la línea que la gente se salta. No es una celebración. Es una advertencia. Nietzsche comprendía que cuando el viejo sistema de sentido muere, algo catastrófico llena el vacío. No la sabiduría. No la libertad. El nihilismo. La creencia de que nada importa, de que no existe la verdad, de que la existencia carece de sentido. Y eso lo aterrorizaba. Porque Nietzsche no quería que la gente dejara de creer en el sentido. Quería que lo creara. Por sí misma. Sin que un Dios se lo entregara. Pero aquí surge la pregunta que se desprende de todo esto. Si los viejos valores han desaparecido, si el viejo marco moral se ha derrumbado, ¿quién decide qué es bueno? ¿Quién decide por qué vale la pena vivir? Esa pregunta conduce a la idea más oscura y más incomprendida que Nietzsche jamás desarrolló. Y comienza con algo que creía que la mayoría de las personas preferirían no examinar nunca sobre sí mismas. Nietzsche creía que todos los sistemas morales de la historia humana podían rastrearse hasta una de 2 fuentes. A la primera la llamó moral de señores. Es la moral de los fuertes. En las sociedades antiguas, en el mundo de Homero, en el mundo de la aristocracia romana, los poderosos definían lo que era bueno señalándose simplemente a sí mismos. Bueno significaba noble, fuerte, valiente, excelente. Malo significaba débil, cobarde, vulgar. En este sistema no había culpa. No había pecado original. No había resentimiento. Los poderosos simplemente actuaban, creaban, dominaban, y lo llamaban virtud porque eran ellos quienes lo hacían. A la segunda Nietzsche la llamó moral de esclavos. Y esta, argumentaba, es el sistema moral que finalmente triunfó. No mediante la fuerza,
sino a través de una profunda revolución psicológica que denominó la rebelión de los esclavos en la moral. Así ocurrió. Cuando los débiles no pueden vencer a los fuertes, hacen algo mucho más efectivo. Redefinen los términos. Toman las cualidades de las que carecen, poder, orgullo, ambición, dominio, y las llaman malvadas. Y toman las cualidades que casualmente poseen, humildad, mansedumbre, sufrimiento, sumisión, y las llaman virtuosas. Buenas. Santas. Nietzsche llamó a esto ressentiment. Una palabra francesa que usó deliberadamente porque ninguna palabra alemana ni inglesa capturaba su significado preciso. No es simple enojo ni envidia. Es un resentimiento lento y enquistado que no puede expresarse directamente, y por eso se transforma en un sistema moral que castiga a los fuertes por ser fuertes. No estaba argumentando que los débiles merezcan sufrir. Señalaba algo mucho más incómodo. Argumentaba que gran parte de lo que llamamos moral, gran parte de aquello por lo que se nos ha enseñado a sentirnos culpables, a reprimir, a llamar pecado, no es una revelación de la verdad divina. Es la estrategia psicológica de quienes no podían competir, disfrazada de rectitud. Aquí es donde Nietzsche se vuelve peligroso. No porque estuviera equivocado, sino porque apuntaba a algo que la mayoría de las personas pasa toda su vida negándose a mirar. Y cuando comprendes lo que construyó sobre esta observación, cuando entiendes el concepto que colocó en el centro de toda su filosofía, todo cambia. Nietzsche observó todos los seres vivos, los seres humanos, los organismos, las civilizaciones, las ideas, y vio un impulso fundamental operando por debajo de todos ellos. No la supervivencia. No la felicidad. No el placer. La voluntad de poder. Y aquí, una vez más, la mayoría de la gente lo malinterpreta por completo. La voluntad de poder no es el deseo de dominar a otras personas. No es agresión. No es conquista por el simple hecho de conquistar. La voluntad de poder de Nietzsche es el impulso de llegar a ser más. De superar la resistencia, de crecer, crear, dominar, no a los demás, sino a uno mismo. Escribió, el hombre debe ser superado. Cada gran logro humano de la historia, cada obra de arte, cada avance filosófico, cada acto de valentía genuina, Nietzsche los rastreó hasta esta única fuerza operando en su expresión más elevada. La voluntad de poder, cuando se dirige hacia adentro, cuando se convierte en autosuperación en lugar de dominación de los demás, es el motor de todo lo noble que los seres humanos han producido. Lo contrario, la supresión de este impulso, la culpa impuesta sobre la ambición, la presión cultural para disminuirse, para quedarse pequeño, para no querer demasiado. Nietzsche lo veía como lo más peligroso de la civilización. No el mal. Algo peor que el mal. La mediocridad impuesta como virtud. Observaba a los hombres a su alrededor, hombres educados, cómodos, bien alimentados, y veía algo que le disgustaba profundamente. No la crueldad. La pequeñez. La silenciosa renuncia a todo lo que podrían haber sido, a cambio de seguridad, aprobación y la comodidad de encajar. Y de esta observación llegó a la idea que definiría su legado, y sería utilizada de manera más catastrófica que cualquier otra idea de la historia moderna. Nietzsche planteó una pregunta que subyace a todo lo que jamás escribió. ¿Cómo es un ser humano cuando está plenamente realizado? No cómodo. No feliz en el sentido superficial. No aprobado, no celebrado, no seguro. Sino plena y completamente el mismo. Una persona que ha creado sus propios valores, llevado su propio sentido, y que se ha negado a vivir según la medida que otros tienen de lo que debe ser una vida. A esta figura la llamó el Übermensch. Traducido frecuentemente como superhombre. Mejor traducido como el superhombre, el que ha ido más allá del rebaño, más allá de los valores heredados, más allá de la necesidad de validación externa. El Übermensch no sigue el viejo código moral. Crea uno nuevo, el suyo propio, forjado a través del sufrimiento,
del honesto autoexamen, del coraje de mirar al mundo sin ilusiones reconfortantes y aún así elegir vivir plenamente dentro de él. Nietzsche no describía una raza. No describía una categoría política. Describía un logro psicológico y espiritual al alcance, en principio, de cualquier ser humano dispuesto a hacer el trabajo. Contrastó a esta figura con lo que llamó el último hombre, su verdadero objetivo, su verdadero temor. El último hombre es el ser humano al final de la historia que ha abolido todo riesgo, todo desafío, toda grandeza, en busca de comodidad e igualdad. Que parpadea. ¿Qué pregunta qué es el amor? Que es una estrella, y vuelve a parpadear. Que ha inventado la felicidad y ha renunciado a todo lo que hacía que la felicidad valiera la pena. Nietzsche veía al último hombre como la verdadera amenaza de la modernidad. No la tiranía. La comodidad. La silenciosa y voluntaria renuncia a la grandeza humana a cambio de seguridad. Pero la idea más exigente que jamás propuso, la que separa la filosofía de la mera inspiración, estaba aún por llegar. El Übermensch no sigue el viejo código moral. Crea uno nuevo, el suyo propio, forjado a través del sufrimiento, del honesto autoexamen, del coraje de mirar al mundo sin ilusiones reconfortantes y aún así elegir vivir plenamente dentro de él. Nietzsche no describía una raza. No describía una categoría política. Describía un logro psicológico y espiritual al alcance, en principio, de cualquier ser humano dispuesto a hacer el trabajo. Contrastó a esta figura con lo que llamó el último hombre, su verdadero objetivo, su verdadero temor. El último hombre es el ser humano al final de la historia que ha abolido todo riesgo, todo desafío, toda grandeza, en busca de comodidad e igualdad. Que parpadea. ¿Qué pregunta qué es el amor? Que es una estrella, y vuelve a parpadear. Que ha inventado la felicidad y ha renunciado a todo lo que hacía que la felicidad valiera la pena. Nietzsche veía al último hombre como la verdadera amenaza de la modernidad. No la tiranía. La comodidad. La silenciosa y voluntaria renuncia a la grandeza humana a cambio de seguridad. Pero la idea más exigente que jamás propuso, la que separa la filosofía de la mera inspiración, estaba aún por llegar.